Hola a todas, soy Pat y leo libros. Cuando empecé a planificar este vídeo dije, vale, quiero hablar de autoras, eso lo tengo clarísimo. Y dije, si hablo de autoras así, sin ningún tipo de límite, ¿no? Autoras que me gustan, autoras que quiero leer y autoras que quiero leer un poquito más, que he leído pero no quiero leer más. Entonces que empecé a hacer la lista y empezó como a alargarse muchísimo, extremadamente muchísimo, sobre todo esta lista de autoras que me gustaría leer este año. Así que al final dije, Patricia, esto no va a funcionar porque es que se nos va a hacer el vídeo eterno. Así que al final lo he planteado como una especie de book tag que quien me vea, me apetecería mucho que lo hicieseis o que me contaseis en comentarios cuáles son vuestras 3 autoras. Me explico. Para este vídeo, en primer lugar, os leeré 3 autoras para sorpresa de nadie, que me encantan, que me flipan y que me leería hasta la lista de la compra suyo. 3 autoras que leí alguna cosa pero me gustaría leer un poquito más y 3 autoras que tengo súper pendientes. Lo dicho, es que si no se me alargaba muchísimo y tampoco la cuestión, ¿no? Así que sin más dilación y como novedad en este canal, que me ha quedado la introducción bastante corta, vamos a ello, nos metemos en la harina. Cuando los cojones el microfonito este. Lo tengo aquí metido para que no se vea la lucecita porque es como muy molesta, pero me está resultando una cosa complicada, ¿vale? Hoy ha sido todos por problemas técnicos. Además me duelen muchísimo las piernas porque esta mañana he empezado a correr al gimnasio y ha sido pues un drama para mí y para mis piernecitas. Ahora mismo no las siento, ya está. Y empezando un poco es el principio, bueno, que es el principio porque a mí me da la gana, que podría empezar por donde me hubiese dado un poco por ahí. Pero vamos a empezar por estas 3 autoras que me gustan muchísimo. No son las únicas que me gustan y por supuesto no son autoras que haya leído todo lo que hayan sacado, pero que lo que he leído de ellas me ha gustado mucho, me ha marcado un montón y diría yo, pues es que lo dicho, como os he dicho antes, me leería todo suyo. Y en primer lugar, por supuesto, como no iba a hablar yo, la pesada de Mónica Ojeda. No es que sea Mónica Ojeda pesada, sino que soy yo una pesada con Mónica Ojeda. Lo que me gusta mucho de Mónica Ojeda es el tipo de terror, por supuesto es terror. Me gusta mucho el terror, ya lo sabéis, os he hablado muchísimo de terror en este canal, pero su tipo de terror es como muy simbólico, muy corporal y muy desagradable, que puede ser de ese tipo de autoras que lo pasas mal leyéndolo, pero a mí personalmente pues me gusta pasarlo mal. Pues así soy, ¿no? Y ella me lo hace pasar especialmente mal. Es además ella como muy poética, muy lírica y sinceramente tampoco es una autora que recomendaría a todo el mundo. O sea, a todo el mundo que sé que le puede gustar este tipo de terror tan corporal y tan desagradable, por supuestísimo en cabeza, pero sí que creo que es una autora que hay que recomendar con un poco de tacto porque ya he tenido un par de experiencias con amigas que les la he recomendado y que no les he terminado de cuajar precisamente por lo desagradable. Entonces, pues si os gustan ese tipo de narrativas, pues es que os diría que para adelante y que es mi maximísima recomendación en cuanto a autoras. Pero si estas cosas os cuesta cuajar las cosas tan viscerales y tan desagradables, pues diría que con cuidadito, la verdad. Sobre todo de Mónica Ojeda, destaco los 2 libros que me he leído. Es que aquí iba a decir destaco 2 libros como si me hubiese leído más, pero no, los 2 libros que me he leído suyos, que me han gustado los 2 un montón. En primer lugar, por supuestísimo Mandíbula, que me dejó súper loca. Os la he recomendado y he hablado de Mandíbula 500 veces en este canal, hablaría 500 veces más si se me diese la oportunidad, pero es que me pareció una maravilla. Por repetiros, porque es repetir, porque es que me repito más que el ajo, es un poco las temáticas, ¿no? Que la temática de Mandíbula, que es un poco la adolescencia, el crecimiento, las relaciones madre-hija, son todo temas que para mí son un bombazo, sinceramente, y que me gusta mucho leer, me gusta mucho encontrármelas, y tal y como me las encontré aquí, que como os decía al principio, me lo hizo pasar genuinamente mal, es que me encanta. Sobre todo lo que he dicho muchas veces es que a mí lo que más me gusta del terror, que lo hace muy bien Mónica Ojeda, es precisamente el utilizar el género, los códigos del género para hablar de temas que nos serían muy complicados hablar en otros contextos. Y precisamente Mandíbula esto lo hace muy bien. Coge temas como los que os he mencionado y les da un giro súper macabro y súper perturbador que te deja en el estómago del revés, pero que en ese momento pues como que da lugar a hablarlo así y a tratarlo así. Entonces, si os interesan estos temas y si queréis leer a Mónica Ojeda, os recomendaría Mandíbula. No sé si os diría que empezaseis por ahí, pero sí que os diría que si queréis empezar por para tomar una toma de contacto y ver si vais a ser afines a esta autora o no, el siguiente libro que os voy a decir. Y este siguiente libro es Las voladoras. Habréis escuchado también hablar de él seguramente, es libro de relatos. No sé si os gustan las antologías de relatos, a mí personalmente me parecen fascinantes y sobre todo en cuanto a tomar contacto con este tipo de autores con tantísima personalidad, me parece que es una buena primera toma de contacto, porque así es una forma mucho más sencilla
de acercarse al autor y decir, vale, este autor es para mí, este autor no es para mí, que por supuesto no tiene por qué ser concluyente, puede que es un libro de relatos te lo detestes y la obra del autor te encante, pero un poco por ver si ese autor puede ir contigo. Y creo que este es el caso de Las voladoras, que es relatos de Mónica Ojeda, lo que han calificado como terror andino, y además bebe mucho de mitología andina, de los paisajes, de las criaturas de la mitología, y a mí eso me encantó descubrirlo porque la verdad es que no tenía ni idea y me pareció muy nutritivo. Y sobre todo, como os digo, es cortísimo, es súper rápido de leer y espero que después de este vídeo, si vosotros vais y decís me apetece leerme Las voladoras, espero que eso pase porque sentiré como que he hecho mi tarea evangelizadora, ¿no? Y digo que he realizado mi tarea evangelizadora porque creo que todas mis amigas que estén viendo este vídeo, mis amigas lectoras que estén viendo este vídeo, todas se habrán comido en algún momento dado la charla de tienes que leer a Mónica Ojeda, puedes empezar por Las voladoras, que es mucho más sencillo y mucho más corto. No voy a pedir perdón. Después, por supuesto, de Mónica Ojeda me quedan leer varias cositas, ¿vale? Bastantes chamanes Primero, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, que ha sido la obra más reciente de Mónica Ojeda. Me parece que sí que un poco en cuanto a Las voladoras, esta ambientación andina, esta ambientación de terror andino, y me parece genial, me encanta, tengo muchísimas ganas porque me gustó, como os he contado, muchísimo esa ambientación. Entonces lo tengo en pendientes porque la verdad es que me lo compré hace un mesecillo, una cosa así, y aún no lo he cogido porque quiero esperar a tener tiempo de verdad, porque está siendo estas semanas un poco así locuro a nivel personal en cuanto a laboral y demás. Entonces quiero esperar a tener varios días, tener todo libre y ponerme a leerlo y a degustarlo como si fuese una buena botellita de vino o de lo que sea, tranquilita y a gustito. Y con una copa de vino, ya que estamos. Y otro libro que quiero leer de Mónica Ojeda es Nefando, que sinceramente me da miedo, me da un poco, o sea, manda narices, ¿no? O sea, un poco como que ha conseguido ese terror anticipatorio, pero me da como un poco de cosa porque creo que hay que tener un poco el estómago en su sitio, que va a seguir esta vez más la estela de Mandíbula en cuanto a desagradable y visceral, y no me he atrevido aún. Entonces yo aquí quiero hacer un llamamiento para personas que han leído Nefando, para que me digan si realmente es para tanto y si después de haber leído Mandíbula creéis que me va a impactar tanto, que realmente es mi cabeza que ha decidido hacerse el cuento de que es súper desagradable y que me va a remover un montón el estómago. No lo sé. Tampoco sé deciros exactamente de qué trata Nefando porque yo, por más que me dio la sinopsis, no me he enterado de qué va. Lo cual está bien, a mí eso me gusta esa sensación, ¿no? Pero creo que va un poco por el tema de la tecnología, creo que tiene que ver con un videojuego, lo que hay detrás, un grupo de jóvenes haciendo cosas muy desagradables. Vibes, ¿no? Las vibes. Otra autora de la que me leería hasta la lista de la compra es Elisa Victoria. Lo que me gusta muchísimo de ella realmente es cómo también habla sin tapujos, lo cual empiezo a ver como una especie de patrón en mis favoritos, de las complejidades del ser humano, y eso me gusta muchísimo porque no duda en meterse en el barro, por así decirlo. A mí me encanta leer eso, me encanta leer salseíto de psicología humana y de dinámicas entre los seres humanos, y Elisa Victoria considero que lo hace bastante bien, más que nada porque no duda en ser explícita, no duda en ser desagradable y en un poco en hablar de caca, pero hablar no de caca, hablar de mierda. Entonces eso me parece muy guay. De ella me he leído 2 libros y hay uno que tengo pendiente. Empezando por los que me he leído, El Evangelio me encantó. Me lo leí en un momento en el que yo estaba haciendo un máster de profesorado, por tanto, como que vino mucho al pelo porque esta historia trata sobre una chica que está haciendo las prácticas de magisterio en este caso, o sea, con niños más chiquitines, y que trata un poco el tema de las exigencias que nos ponemos a nosotros mismos, las expectativas vitales, el hecho de crecer y la enseñanza. Y aquí se mete en un terreno que a mí me pareció muy guay porque se mete en el tema del adoctrinamiento, de la enseñanza en los colegios hipercatólicos, y también aún más, me pareció aún más interesante el hecho de cómo se mete en el barro de los niños que son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, que tienen unas necesidades diferentes, no unas necesidades especiales, pero que han vivido unas cosas que no son fácilmente tratables, y como esos niños se merecen el mismo cariño y las mismas ganas de educar que otros niños que son de familias mucho más funcionales y de entornos mucho más funcionales, valga la redundancia. Entonces, en todo eso, la verdad es que me pilló justo en el momento y me gustó mucho. Igualmente, con el Evangelio, por si os ha llamado la atención y queréis leer, quiero hacer una especie de advertencia, una especie
de disclaimer, que no duda un poco en hablar de la sexualidad de la protagonista de manera muy explícita. Y sí que he visto críticas en las que la gente como que no le terminaba de... como que le sacaba un poco el hecho de que se hablase de una manera tan explícita y tan... Para mí no es constante, pero puede que para otras personas sí que fuese demasiada incisión en la sexualidad de las relaciones sexuales de la protagonista. Entonces yo os aviso para que no vayáis al libro con una idea equivocada, más que nada porque quizás eso os puede desagradar, os puede sacar de... o quizás os saca de la historia, o quizás no. A mí me pareció que estaba bien porque no era más que otra manera de ahondar en estas complejidades que tiene la protagonista en la relación con su cuerpo y con el sexo. Entonces a mí en ese sentido me gustó, pero quizás a otros no, así que yo aquí lo dejo. Otro libro de Elisa Victoria que me gustó, pero no me gustó tanto como me hubiese... como me hubiese gustado que me gustara. Esta ha sido una frase muy complicada, así que voy a empezar de nuevo. Otaverra me pilló en un mal momento porque siento que es un libro al que hay que prestarle mucha más atención y mucha más tranquilidad, y yo estaba agobiada. Me da la sensación de que es el mismo tipo de libros que el que os he contado antes de Mónica Ojeda, de estos de cogerlos tranquilita, sosegada, con tu agua, tu té, tu cervecita, tu vino, lo que sea que te apetezca tomarte y disfrutarlo, ¿sabes? Porque es un libro muy complicado. Me pareció además muy interesante a nivel estructural porque es como que mezcla muchas líneas temporales, mezcla muchos recursos, la fantasía con la realidad, y eso está muy guay. Y me pareció muy interesante, y además la historia que cuenta es completamente desgarradora porque me parece que habla de una manera muy bonita sobre el tema de la culpa y de, una vez más, estas complejidades, estos grises del ser humano de somos buenas personas, somos malas personas, los fallos que hemos cometido, hasta qué punto pues nos comemos la cabeza con ellos y hasta qué punto nos afecta en nuestro futuro, ¿no? Entonces todo eso estuvo muy guay, pero yo le quiero dar una relectura cuando esté bastante más tranquila, seguramente este verano, y a ver qué tal, cuando se me olvide también un poco la historia porque la tengo más o menos reciente, creo que me lo leí hace 2 o 3 meses escasos, así que quizás en unos mesecicos le doy otra vez otro tiento porque creo que me va a gustar mucho más y voy a pillar muchas más cosas. Y por otro lado, el libro que aún no he leído de Elisa Victoria que quiero leer es, por supuesto, Botevieja. He leído críticas mixtas, pero sinceramente yo voy a ir lo más en blanco en cuanto a expectativas posible. Me interesa mucho este recurso que dicen que utiliza de darle a una niña la voz de una persona mayor. Bueno, el título habla por sí solo, ¿no? Voz de vieja, pues eso. Para contar un poco su perspectiva respecto a lo que ve a su alrededor y demás. Y para terminar con estas autoras que me gustan muchísimo, que me leería todo, me leería sus tickets del parking, aunque no los hubiesen escrito ellas, pero los han tocado ellas, así que merece leerlo. Es, por supuesto, Mariana Enríquez, porque no podía decir otra cosa. Soy un canal de lecturas que se inclinan hacia lo perturbador y hacia el terror. ¿Cómo no me iba a gustar a mí Mariana Enríquez si soy un estereotipo andante? Parece que es un must. He leído bastante suyo, no todo lo que me gustaría porque aún me quedan muchas cosas suyas por leer, pero he leído bastante suyo porque es que es devorar, es empezar con una cosa y seguir. Y me gusta mucho cómo escribe esta mujer, porque escribe muy así, muy directa, y me gusta mucho toda esta visceralidad que también maneja, siendo mucho más sencilla en cuanto a formas. Me parece que transmite muchísimo y que crea unas imágenes mentales brutales, es que se te quedan clavadas en la cabeza y que no se te van en días. Además es ella como... sus ambientaciones son como muy sucias, ¿no? Muy decadentes. A mí eso también me gusta un montonazo. Y el hecho de que esté tan anclado en la cotidianidad y que sea una persona que utiliza tantísimo estos miedos cotidianos y casi internos nuestros para hacer terror, me parece que escarba súper bien y que le sale muy bien el tema de escarbar en la psique humana para sacar estos temas del día a día. Mis favoritos de Mariana, voy a ser breve porque, por lo dicho, tiene bastantes cositas, ¿no? Es Las cosas que perdimos en el fuego, es mi libro de relatos favorito suyo. Me gusta muchísimo, me gustó más que Los peligros que fuman en la cama, y eso que Los peligros de fumar en la cama me lo leí primero, pero me gusta más el que os digo. Porque además tiene el relato de la casa de Adela, que tiene mucha relación con nuestra parte de noche, entonces yo ya, pues no sé, el Mariana verso, estoy súper dentro, ¿no? Y por supuesto soy parte del hype de nuestra parte de noche, soy parte del problema, lo reconozco. Sé que es una obra muy hypeada y que cuando pasan este tipo de cosas se corre un poco el riesgo de que al final los lectores se acerquen a estas obras, no sean para tanto y se decepcionen. Pero es que a mí me gustó mucho y es que no puedo decir cosas malas. Es verdad que le cuesta arrancar, que dices que es muy lento y que al final te deja absolutamente insatisfecha. Pero creo que es una insatisfacción también que está hecha así a propósito. También he leído gente que le parecía como un poco apresurado este final, pero es que a mí me pareció
un final tan desolador, y no voy a hacer ningún spoiler, pero me pareció algo tan desolador que me parecía que iba en conjunto con el resto de la tristeza que se respiraba en el resto del libro, ¿no? Que además es un pedazo de tocho. Entonces no voy a decir más que os lo leáis. Aquí voy a encajar mi un popular opinión del día, que es que a mí Bajar es lo peor no me terminó de convencer. No me puedo decir que no me gustó, porque me gustó, pero es verdad que se nota que es una primera obra, que no estaba aún como del todo formada la Mariana Enríquez de hoy en día, por tanto es muy diferente, porque sí que tiene muchos elementos en común con lo que podemos leer hoy en día. Además la llaman como una novela de vampiros sin vampiros y me parece que es como súper adecuado, ¿no? Porque es tal cual las vibras que tiene. Pero no sé, para mí como que se notó que eran primeras obras y que aún estaba como formándose esa Mariana escritora, y que le faltaba un poco de cera, por así decirlo, que es mi sensación, que después igual no estáis nada de acuerdo conmigo. Pero aún así, pues quizás os puede gustar porque va mucho en la línea del ambiente decadente, drogas, sexo, alcohol, rock and roll, bla bla, adicciones, todas estas cositas, ¿no? Entonces esa suciedad que es tan propia de Mariana Enríquez aquí la encontramos como elevada al 15.000, así que quizás a vosotros os puede convencer más de lo que me convenció a mí, que buscaba un poco más de ese terrorcillo cotidiano que no encontré. Y por supuesto no puedo terminar de hablar de Mariana Enríquez sin hablar del nuevo libro de relatos que va a sacar, que se llama, lo leo por si acaso, Un lugar soleado para la gente sombría, que tiene muy buena pinta, que por supuesto, como dicen los jóvenes, me lo va a meter por el... En cuanto salga, me lo compraré y me lo leeré y me lo gozaré. Pasando a mis siguientes 3 autoras, son autoras que he leído una vez, pero que me gustaría leer muchísimo más, ¿no? Y aquí son también 3, como en todo este book tag que me he marcado y que me he sacado aquí de la chistera para justificar el hecho de que tenía que acotar este libro por algún lado. Y vamos a ello. En primer lugar, Claudia Piñeiro me fascinó con Catedrales porque no me esperaba para nada que yo iba a acabar esta novela con lagrimones en los ojos, de lo bonito, no en el sentido de bonito de positivo, sino en el sentido de emocionante, de lo emocionante que me pareció ese final y de cómo me dejó el corazón destruido. Me pareció que hablaba muy bien del tema de la hipocresía de las instituciones religiosas y de la religión como tal, y cómo las voces están tan bien logradas, porque es una novela de un tipo novela negra, no solamente una investigación policial, sino que se te desgrana el misterio a raíz del testimonio de los distintos personajes involucrados, y tú te vas dando cuenta de lo que pasó, ¿no? Y te lo van explicando. Y claro, está todo hecho cada punto de vista en primera persona. Y me pareció que Claudia Piñeiro conseguía muy bien, muy bien el tema de conseguir cada voz de cada personaje y el cómo se justifican y el cómo... Bueno, me callo porque no quiero haceros spoiler, pero me pareció muy guay, sinceramente. Y un libro que quiero leer de Claudia Piñeiro es Elena Sae, que además tiene su adaptación cinematográfica. No quiero ver la adaptación hasta que no me lea el libro, pero creo que me va a terminar viendo también, aunque sea por comparar y por curiosidad pura y dura. Os leo un poquito de la sinopsis de este libro, ¿vale? Poco después de que Rita aparezca muerta en la iglesia que suele frecuentar, la investigación se da por cerrada y su madre es la única que no denuncia a esclarecer el crimen. Que no renuncia, no que no denuncia, no sé leer. Un penoso viaje de los suburbios a la capital y una conversación reveladora guían la trama de esta novela íntima y crítica donde el cuerpo femenino es el verdadero protagonista. Me parece súper interesante, va a ir por supuesto en la línea un poco de Catedrales, el tema de la religión, de las iglesias, de desnudar un poco esta naturaleza humana, y me lo voy a leer y me lo voy a disfrutar como nunca. Por otro lado, otra autora que tengo muchas ganas de leer más es a Carmen María Machado, que leí suyo en La Casa de los Sueños y también creo que lo he recomendado aproximadamente 500 veces, porque utiliza como recursos muy innovadores, hace muchísima mezcla de géneros, incluso con ensayo, porque habla un poco de la violencia en parejas de mujeres. Me pareció como muy importante que se denunciasen este tipo de cosas, ¿no? Me parece que hace una tarea encomiable en cuanto a sacar a la palestra algo tan complicado de hablar, como es la violencia entre parejas homosexuales. Pero no voy a decir mucho más porque la verdad es que quiero que si leéis este libro os aproximéis a él con la menor información posible. Así que si lo leía me diréis qué os ha parecido. Para mí me pareció que hace una pedazo de tarea, sobre todo al aportar estos ensayos que aporta ella y estas fuentes para darle este toque de realidad, ¿no? Porque en el fondo es una historia autobiográfica, es algo que le pasó a ella, pero hay mucha tela que cortar en este tema, así que os animo a ello. Y el libro que me quiero leer de Carmen María Machado es Su cuerpo de otras fiestas, que es un libro de relatos perturbadores, y ya con solamente esa información a mí es que se me ha ganado.
Y por último, otra autora que he leído una novela y quiero leer mucho más es Camila Sosa Villada, que leí Las Malas, me pareció sobrecogedor, me pareció que escribió de una manera súper lírica, súper poética y súper bonita y que trataba muy bien este tema de la búsqueda de la identidad y toda esta pieza de vida absolutamente desgarradora que muestra esta vida llena de violencia, de no aceptación, de recogerse en las compañeras. Entonces, es que no puedo hacer más que recomendároslo. Me gustó un montón, me gustó muchísimo. Hace poco he sacado además un libro que me interesa un montón, que se llama Tesis sobre una domesticación, que tiene una pinta brutalísima. Os voy a leer también un trocito de la sinopsis, para que veáis un poco de qué va y el por qué a mí me ha llamado tanto la atención. Una sola travesti es suficiente para socavar los cimientos de una casa, deshacer los nudos de un compromiso, romper una promesa y renunciar a una vida. Y es la inolvidable actriz que narra esta historia de pactos invisibles y pasiones arrasadoras. Vulnerables, los personajes de Camila Sosa Villada se pierden en una vida burguesa y apacible, abrumados por infiernos y culpas. Erotismo y violencia habitan sus vínculos, pero también una profunda ternura. En Tesis sobre la domesticación, la familia se aferra a breves momentos de felicidad sin darse cuenta de que ha sido vencida desde el principio. Salvaje y conmovedora, esta novela de Sosa Villada vuelve a mostrarla, bueno, que es una escritora de putísima madre. Eso no es lo único que tenéis que saber respecto a lo que viene en la sinopsis a continuación. Y realmente lo es, porque me pareció, lo he dicho, Las Malas me pareció un retrato súper desgarrador sobre las mujeres trans y sobre la prostitución en este sector de la población y sobre los problemas a los que se enfrentan, que es de señalar y me parece que es un tema desgarrador que leer, pero que también que es una realidad a la que también tenemos que aprender, ¿no? Que existe. Y esto aquí he hecho un poco de trampa, ¿vale? Porque esto realmente no lo he metido dentro de estas tres autoras, porque las tres autoras yo os las he contado. Sí, os las he contado. Pero quería hacer un llamamiento aquí, por favor, a las editoriales, porque Han Kang es una escritora coreana que escribió una novela que me gustó muchísimo el año pasado, que se llama La Vegetariana, que también os la he recomendado 500.000 veces. Por favor, quiero que me reeditéis los libros que no se encuentran por ningún lado y estoy desesperada. Y por último pasamos a estas tres autoras que aún no he leído y que quiero leer este año sí o sí. Y aquí voy a hacer otra vez un poco de trampita, porque aquí voy a mencionar en primer lugar como mención especial a Pilar Pedraza, fuera de estas tres, porque lo digo más que nada porque ya he hablado mucho de ella, entonces tampoco quería repetirme demasiado, ¿no? Más que nada porque tengo ahí suyo un libro que se llama Arcano 13, que os lo comenté en el vídeo anterior de los libros que están en Mesía de Noche, y que quiero leerlo, y que Mystic Topaz, que también es de esta autora, también tiene muy buena pinta, porque son también relatos, pero además tiene el hilo conductor de una tienda de esoterismo, que me parece súper interesante y que me llama mucho la atención. La primera autora que tengo muchísimas ganas de leer es autora nacional y es Nieves Mories. Quiero leer Asuntos de Muertos y Budapest. Tiene pintas de este tipo de autoras también, pues que a mí me tienen mucha cañita porque son así como muy desgarradoras, muy decadentes, que no temen en meterse en harina, ¿no? Como a mí me gusta. Pero sí que leí de Nieves Mories, aquí he hecho un poquito de trampa, porque leí un relato suyo, una antología que se llama Madres Oscuras, que trata del tema de una maternidad como poco tradicional, y que es una antología que no me terminó de convencer, la verdad, pero que el relato de Nieves me pareció muy guay y es un poco lo que me dio ese último impulso para decir, necesito leer a esta mujer porque tiene pinta de que me va a hacer pupita emocional y eso pues a mí me mola. En segundo lugar, otra autora que tengo muchas ganas, pero más que nada porque me la han recomendado muchísimo, es que a mí, yo tengo como los dos lobos, ¿no? Tengo el lobo del terror de las cosas como turbias y tengo el lobo de las autoras con las que me puedo decir sí soy. Entonces, ahí me han dicho que Elisa Levy es una autora con la que voy a leer y voy a decir sí soy. Y me va a sentir un poco desgraciada con mi vida, ¿no? Tengo un relato suyo, una antología que me compré hace muy poquito, que os lo leo como se llama, como tengo por aquí, ¿no? Ya no recuerdo qué quería ser de mayor, ya por el título, pues tiene pinta de ser de lo que os digo, ¿no? De que me va a hacer pupita emocional también. ¿Os habéis fijado que todas mis lecturas suelen ser lecturas que me hacen pupita emocional? Da que pensar. Pero vamos, que tengo muchas ganas de leer este relato suyo, los relatos de los compañeros de antología de ya no sé qué quería ser de mayor, que tiene muy buena pinta, Y así un poco como acercamiento, ¿no? Es lo que he dicho, a mí me gusta acercarme a las autoras nuevas con relatos, porque me parece que es un buen sneak peek. Y por supuesto, de Elisa Levy me quiero leer Yo no sé de otras cosas, que tiene súper buena pinta, y os voy a leer un poco de la sinopsis. Leo un poquito. Lea tiene 19 años, un ardor en la tripa y una vida entera en un pueblo con 4 calles, una iglesia, unos ultramarinos y un bosque que nunca ha cruzado. Sentada a la sombra, ve aparecer un señor que ha perdido a su perro, y en lo que dura un cigarrillo con hierba le cuenta por qué ayer se acabó el mundo.
no voy a seguir leyendo porque la verdad es que es una sinopsis bastante larga y me da la sensación de que destripará un poquito. No lo he comprobado, pero no lo voy a comprobar. Por último, otra autora que tengo muchas ganas de leer es Daria Pietra, que espero haber pronunciado bien el apellido, si no, de verdad, lo siento muchísimo. Pero hace terror, para sorpresa de nadie, que yo recomiende o que quiera leer terror. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, porque compañeras y demás que les gusta además mucho lo que escribe esta chica, me han dicho que es un tipo de terror como muy envolvente, muy ambiental y que da muy mal rollito, y hay veces que una chica solamente quiere pasar un mal rato. Además lo digo yo, que soy ese tipo de personas que después por la noche lo pasan mal, que les cuesta dormir o que tienen sueños raros. Pero ya mira, eso, que se ocupe la Patricia del futuro, la Patricia que se va a dormir. Los libros suyos que más me llaman la atención son El Morador e Inanición. Los dos tienen bastante buena pinta, la verdad. Y otro libro que no me llama quizás tantísimo, pero que también me lo podría llegar a leer y seguramente me gustaría es, y leo para no cagarla con el título, La música del pantano, que me da pues bastante curiosidad. Tengo como un poco el top de lecturas de esta chica que quiero hacer y el que más me atrae sin duda es El Morador, que os voy a leer un poquito la sinopsis porque es muy cortita y para que veáis un poco de qué va, ¿no? Recorrer los senderos que conducen al pasado no siempre lleva donde quisiéramos ir. Cuando Liz regresa a la granja familiar tras una prolongada ausencia para dar un último adiós a su abuela, no estaba preparada para enfrentar el aterrador secreto que había permanecido encerrado entre sus cuatro paredes durante todos aquellos años. Ya con los secretos familiares ahí me tienes dentro, pero es que encima me metes granjas y cosas y terror ambiental y es que estoy súper dentro. Y hasta aquí ha llegado el vídeo, la verdad es que, pues no sé, cortito pero intenso. Hablando así de autoras de manera distendida, ya me contaréis, como os he dicho al principio del vídeo, por favor, cuáles son vuestras 3 autoras que tenéis, o sea, que os leeríais todo, las 3 autoras que habéis leído una cosa pero que queréis leer más, y las autoras que tenéis pendientes, y a ver si coincidimos en alguna que las que he dicho yo, o quizás hay alguna que os he descubierto que os llama la atención, quién sabe, o quizás vosotros me descubrís alguna cosa a mí, porque yo siempre estoy ahí a tope para descubrir nuevas autoras y nuevas obras y cosas que no conocía de antes, así que abiertísimas recomendaciones. Y nada más, me gustaría aparecer muchísimo más en el canal de lo que aparezco, porque la verdad es que no tengo últimamente demasiado tiempo con trabajos y demás, pero yo creo que a partir de abril podría aparecer un poquito más y me apetece un montón, me apetece hacer más contenido para esta plataforma. También quería daros las gracias no solamente por ver este vídeo, muchas gracias por estar siempre ahí, y también quería dar la bienvenida a la gente nueva que ha llegado últimamente. Espero que os guste tanto este vídeo como los anteriores si los habéis visto, porque han llegado sobre todo a raíz de un vídeo que me emocionó un poquito, de Laura de la Ubaidesi, que es una grandísima creadora de contenido, que adoro todo lo que hace. Y que, o sea, que le devuelvo la recomendación desde aquí porque la verdad es que para mí es una referente, que hizo en un vídeo suyo recomendando booktubers. Así que un beso también para ti, Laura, porque eres una crack. Y nada más por mi parte, ahora sí que sí. Si os ha gustado este vídeo, darle ahí un me gusta timidín. Si os ha gustado un montón, suscribiros. Y si os ha gustado aún más, pues compartidlo con vuestros amigos lectores. A ver si podéis descubrir entre todos un poquito de lecturas y un poco de autoras, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¡Chao!